Bueno, a continuación se van a mostrar las teorías y demostraciones acerca del modelo de Drude. Los integrantes son Víctor Díaz, José Flores, Romina Méndez, Luis Pareja y Juan Carlos Mazunco. Los temas que se van a tratar son las suposiciones básicas, la conductividad eléctrica de corriente continua en un metal, el efecto Hall, la conductividad de corriente alterna en un metal. También tenemos la propagación de una onda electromagnética, los plasmones, el efecto Seebeck y por último la conductividad térmica. Mm, mm, Bueno, tras el descubrimiento de los electrones, por Thomson, Drude trató de explicar o de comprender, ¿no?, de cómo es que fluye la corriente eléctrica a través de estos materiales, que es el metal. Es por ello que lo comparó con la teoría cinética de los gases, diciendo que estos electrones se comportan de igual forma como estas partículas, ¿no?, que se mueven libremente y que al chocar entre ellos o colisionar pueden experimentar cierto cambio en su dirección y velocidad. Todo esto, con todo ello se puede explicar, ¿no?, de cómo es que surgen todos estos fenómenos. Bueno, para calcular el número de átomos por centímetro cúbico, vamos a utilizar esa relación. El número de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molar. Y esto va a ser equivalente al número de átomos por el número de Avogadro, ¿no? Eh, Reemplazando la masa por la densidad por el volumen, vamos a tener esa relación, que el número de átomos por centímetro cúbico va a ser igual al número de Avogadro por la densidad de metal sobre el peso atómico. Partiendo de esto, vamos a hallar el número de electrones, pero por centímetro cúbico. Entonces, a esta relación solo se va a multiplicar a ambos miembros por el número de electrones de la curva de valencia, ¿no?, que va a presentar cada átomo. Y bueno, de esa forma se va a obtener el número de electrones por centímetro cúbico. Bueno, para tener una relación entre el radio y lo que es el número de electrones que hay por centímetro cúbico, simplemente se dice que la inversa de estos números de electrones va a ser igual al volumen, ¿no?, de este electrón. Por eso, 4 veces pi por tercio, 4 veces pi sobre 3 por el radio, ¿no?, de este electrón. Y de esa forma se va a obtener esa relación. Y bueno, en esa tabla se va a mostrar lo que es la densidad de los electrones por cada elemento, ¿no? Y se aprecia que la densidad va a ser inversamente proporcional al radio. O sea, mayor densidad que tenga este tipo de elemento, su radio va a ser menor. Pero esto solamente se cumple cuando esté a temperatura ambiente y también presente una presión atmosférica, ¿no? Las hipótesis principales en el modelo de Drude son 4. La primera de ellas nos dice que va a haber un cierto tiempo en que los electrones van a chocarse, pero durante ese tiempo, los electrones, o sea, antes de su colisión, los electrones se van a mover sin ninguna perturbación de otro medio, ya sea como las partículas de los metales o entre los electrones, ¿no? O sea, se van a hacer como un camino libre. La segunda hipótesis es que, bueno, cuando colisionan o cuando chocan estos electrones van a experimentar, ¿no?, o van a cambiar abruptamente sus velocidades como también su dirección. La tercera hipótesis nos dice que la probabilidad de que un electrón choque con otro va a ser 1 sobre t, donde t representa el tiempo de relajación, o también llamado el tiempo de colisión, ¿no? El tau es independientemente de la posición en donde se va a encontrar el electrón, como también de su velocidad. Y la cuarta hipótesis es que, bueno, al chocarse, estos se van a mover así aleatoriamente por todo el metal. Esto va a permitir mantener el equilibrio termodinámico, ¿no? La conductividad eléctrica de corriente continua. Bueno, vamos a establecer una dirección, ¿no?, para la intensidad, que va a ir de más a menos. El campo eléctrico también se va a dirigir en esa misma dirección, al igual que la densidad de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, por la ley de Ohm, sabemos que la diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Y también sabemos que el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de la corriente eléctrica y la otra relación, ¿no?, de que la intensidad va a ser igual a J por A, por el área transversal, ¿no? Entonces, simplemente reemplazando lo que es la intensidad en la ley de Ohm, vamos a obtener de que la resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre el área transversal.
Y vamos a definir a la conductividad como sigma, ¿no? O sea, sigma va a ser igual a 1 sobre P. Y bueno, de ese modo, la densidad de la corriente va a ser igual a la conductividad por el campo eléctrico. Ahora, para obtener sigma en el modelo de Drude, vamos a utilizar esta ecuación, que B va a representar la velocidad por medio con que los electrones van a avanzar en este metal. Eso va a ser igual a la velocidad inicial más el campo eléctrico por el campo, por la carga eléctrica del electrón por el tiempo sobre la masa, ¿no? Bueno, como el tiempo va a ser igual a tau, simplemente se va a reemplazar en esta ecuación y la velocidad inicial va a ser cero. Y nos va a quedar esta ecuación. De esa manera, la densidad de la corriente eléctrica estaría quedando de esta manera, ¿no? O sea, la densidad va a ser igual a n por la carga del electrón al cuadrado por el tiempo sobre la masa, por el campo eléctrico. Y nos va a quedar de que sigma va a ser igual a la n al cuadrado por t sobre el masa. Bueno, para el tiempo medio entre las colisiones es esta ecuación, pero esto solamente se va a cumplir cuando la temperatura esté en condiciones normales, o sea, la temperatura se encuentra a temperatura ambiente, ¿no? Y los valores que va a tomar el tiempo va a ser entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 14. Pero esto solamente se va a cumplir para esto, pero cuando las temperaturas sean mucho menores, como que va a haber una inconsistencia en esta, en esta demostración, en esta teoría, y lo que va a hacer de que el modelo de Drude no funcione para estos casos, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es el camino libre. La electrón, o sea, va a ser igual a L, es igual a la inicial por el tiempo. Por el teorema de partición de la energía, se dice que la energía cinética va a ser igual a 3 veces por K sub B por el tiempo sobre 2, ¿no? Entonces, reemplazando la velocidad y el tiempo, nos va a quedar de esta manera, donde la longitud va a estar en un valor entre 1 a 10 amps. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fuerza de roce. Para ello se va a agregar ese término, ¿no? Que es lambda por la velocidad por el tiempo. Y despejando todo ello, vamos a decir que la fuerza de roce va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico y esto va a ser constante. Bueno, en este cuadro se representa lo que es la resistividad y los tiempos de relajación, pero cuando la temperatura esté a 273 grados Kelvin, ¿no? Solamente para algunos metales. No, con respecto a la velocidad límite, esto va a ser igual a la carga del electrón por el tiempo sobre lambda por el campo eléctrico, ¿no? Despejando lo que es lambda, vamos a obtener lo que es la fuerza de roce expresada de esta manera, ¿no? Que va a ser igual a lambda por la velocidad por el tiempo, y esto va a ser igual a su vez a menos la masa sobre el tiempo por la velocidad eh, con respecto al tiempo. Bueno, ahora pasaré a exponer lo que viene siendo la conductividad de corriente alterna. Para calcular la corriente inducida en un metal por un campo eléctrico, el tiempo depende de lo que viene de la siguiente forma. E en función de t vendría siendo igual a R por E, todo eso multiplicado por E en función de W, multiplicado por E elevado a la menos I por W por T. Bueno, utilizando lo que vienen las ecuaciones de Newton, incluyendo la fuerza de roce, por el para el momento por electrón, vendría siendo la siguiente ecuación, que viene siendo F es igual a la derivada de P sobre lo que dice la derivada de T. Y esto viene siendo igual a menos E por E más FR y es igual a menos E por E menos 1 sobre lo que viene siendo la constante de tiempo por P en función de T. Bueno, la forma de nuestra magnitud sería la siguiente, la que vemos aquí. La que viene siendo que P en función de T es igual a R por E multiplicado por E en función de W por E elevado a la menos I por W por T. De la misma manera vendría siendo J en función de T. Bueno, combinando estas ecuaciones nos saldría que menos I por W por P en función de W es igual a P en función de la frecuencia angular sobre la constante de tiempo, menos E por E en función de la constante de tiempo, de la frecuencia angular. Si despejamos P en función de la frecuencia angular, tenemos que
sería igual a E sobre 1 sobre la constante de tiempo menos I por la frecuencia angular, todo eso multiplicado por E en función de lo que viene siendo la frecuencia angular. Bueno, la densidad de corriente J en función de T vendría siendo igual a menos N por E por P o NEP en función de T. Todo eso es dividido entre N. Y pues la escribimos como tal, ¿no? Lo que viene siendo con la ecuación anterior, que ya la vimos. Esta última lo que viene siendo sería satisfacer las siguientes ecuaciones. Y pues la operamos de la siguiente manera y nos saldría al final de que J en función de la frecuencia angular sería igual a N por E elevado al cuadrado sobre M. Todo eso dividido entre 1 sobre la constante de tiempo menos I por la frecuencia angular. Y eso multiplicado por, disculpen, ya, y eso multiplicado por E en función de W. Y eso pues también sería igual a lo que viene siendo E multiplicado por lo que viene siendo o E en función de la frecuencia angular. Y pues definimos lo que viene siendo lo siguiente y como la conductividad de, como la conductividad de frecuencia dependiente o corriente alterna. Y esto vendría siendo igual a N por E elevado al cuadrado multiplicado por R sobre M. O también de la otra manera, como se ve ahí en la ecuación. Bueno, ahora le paso a mi siguiente compañero. Ahora procederé a explicar la propagación de una onda electromagnética en un metal. Primero, la generación de una onda electromagnética se da a través de las partículas que tengan carga, pueden ser electrones, los cuales al agitarse o al vibrar, producto justamente de un campo magnético y un campo eléctrico, estas generan una cierta energía y esa energía se transporta por el medio en forma de una onda y esta onda es la que se le conoce como la onda electromagnética. Bueno, los campos eléctricos y los campos magnéticos actúan en simultáneo, pues son perpendiculares entre sí, lo que hace que la onda se transmita a través de ellos. Bueno, la onda electromagnética emitida sobre un cuerpo, pues también, como forma parte de energía, pues hace que el cuerpo o se caliente o bien refleje la onda, o bien lo absorbe y lo refleja, o bien lo absorbe y refleja con la misma intensidad. Entonces, dependerá también del cuerpo o material sobre el cual se está incidiendo esta onda electromagnética. Bueno, si se incide sobre un material conductor, entonces la onda genera pérdida. Lo que hace es que vamos a analizar tres aspectos importantes. Primero, la reflexión y la absorción. Si tenemos un material conductor como un metal, que son buenos conductores de energía, es porque también absorbe energía. Entonces, si una onda incide sobre este material, absorbe la energía y pues su emisión o su reflexión pues será de forma diferente, ¿no? Porque una parte se quedó en forma de calor en el metal. Ahora también, la onda sobre el metal, dependiendo del tipo de metal, pues lo atravesará hasta cierto punto. Esto justamente varía en lo que es su longitud de onda. Su longitud de onda con la que entra y la que sale serán diferentes dependiendo del tipo del material. Y finalmente la atenuación lo que quiere decir es que cuando una onda electromagnética incide sobre un metal con cierta amplitud, entonces la salida o la reflexión sobre esta tendrá una amplitud diferente a la incidente. Y ahora, si el cuerpo incidente es un dieléctrico o es un no conductor, pues la reflexión y la transmisión pues se da de forma ideal, o sea, no genera pérdidas en sí. Con la misma intensidad con la que se incide, es la misma intensidad con la que se sale del cuerpo. La penetración es completa, pues, porque sobre el conductor, si yo incido con una cierta longitud de onda, pues esta de aquí la transmitirá completamente, no habrá pérdidas. Ahora, los efectos que produce el campo magnético sobre un conductor es que si tomamos a la posición de cada electrón como si fuera una constante, entonces el campo magnético solamente variaría en función del tiempo. Y pues el efecto que produce sería despreciable, puesto que los electrones están en una sola posición. Pero ahora, como bien sabemos, los electrones no se ubican en una sola posición, sino es que tienen diferente ubicación, por lo tanto también la dependencia del campo magnético es en función del tiempo. Lo que se quiere calcular ahora, según el modelo de Drew, es justamente cuál es esa variación entre la onda incidente y la onda de salida, con respecto a las variaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Para eso lo que vamos a usar son las ecuaciones de Maxwell y primero expresamos un campo magnético en función de un vector unitario del campo magnético y usamos las dos ecuaciones de Maxwell, que es la gradiente del campo eléctrico y la gradiente del campo magnético son iguales a cero porque son perpendiculares entre sí.
Reemplazando estas fórmulas, tendríamos que el producto vectorial entre la gradiente por el campo eléctrico nos resulta menos 1 sobre la velocidad de la luz por la derivada parcial del vector unitario del campo magnético con respecto al tiempo. Y también que la gradiente multiplicado vectorialmente con el vector unitario del campo magnético es igual a 1 sobre la velocidad de la luz multiplicado por la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo, más 4pi sobre c por la densidad de carga. Pero esa densidad de carga lo podemos calcular por la ley de Ohm, que viene siendo la densidad de carga es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Pero ahora, para poder resolver esto, lo que vamos a usar es el rotacional, que la fórmula rotacional de un vector tenemos expresado de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el rotacional, pero de esta expresión que está aquí. Entonces, si hacemos el rotacional, obtenemos esta fórmula de aquí. Juntando las dos fórmulas, o esta parte de aquí, mandándolo a agrupar con esta parte, obtenemos que la gradiente cuadrado del vector eh, campo eléctrico es igual a menos 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, más 4pi sobre c cuadrado, que viene siendo la velocidad de la luz, multiplicado por la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo, y eso sería igual a cero. Pero como tenemos nosotros desde la ley de Ohm, sabemos que la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo es igual a la conductividad por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces acá hacemos este reemplazo, en lugar de esta expresión, escribimos esta expresión que está aquí, y aquí agrupamos. ¿Por qué? Porque ya estarían en función del campo eléctrico. Ahora nos quedaría esta ecuación que está aquí, esta ecuación diferencial, en la cual lo que vamos a escribir es un ansatz que viene siendo una solución de esta ecuación diferencial. Una solución de manera simplemente teórica nada más para poder comprobar los valores. Entonces, nuestra solución será que el campo eléctrico en función del tiempo es igual a la parte real del vector campo eléctrico en función de la frecuencia angular multiplicado por el exponencial del imaginario por la frecuencia angular por el tiempo. Bueno, y reemplazando el ansatz en la ecuación, simplemente calculamos sus derivadas y tenemos esas expresiones. Lo que hacemos es factorizar y definimos a toda esta expresión como la constante dieléctrica compleja, la cual ya nos quedaría de esta forma la ecuación. Ahora, la constante dieléctrica compleja se puede expresar también por medio de la conductividad, porque en la conductividad, recordando la parte anterior, pues está en función de la velocidad angular. Entonces, reemplazando, pues obtenemos también una expresión para el epsilon de la frecuencia angular. Ahora, para solucionar esta otra ecuación diferencial, hacemos expresión de otro ansatz, que sería esta expresión, y lo que hacemos es juntarlos, entonces de esta forma ya tendríamos la relación de dispersión para un medio conductor en función de una constante K, la velocidad angular, la velocidad de la luz y la constante dieléctrica compleja. Lo cual nos quiere decir que si la constante dieléctrica compleja es mayor que cero, esto implica que K es mayor que cero. Por lo tanto, implica que la onda se propaga a través del conductor. Y ahora, pero si la constante dieléctrica compleja es menor que cero, eso implica que el K entonces es un imaginario, lo que a la vez se produce que la onda se atenúa. O sea, la amplitud de la intensidad de onda es la diferente de la entrada y la salida. Ahora, si definimos la frecuencia del plasma como la frecuencia angular del plasma es igual a 4pi por n por la carga del electrón sobre la masa, y reemplazamos justamente en la constante dieléctrica, obtenemos una relación en que 1 menos la velocidad angular del plasma dividido entre la frecuencia angular sería la expresión de la constante dieléctrica. Lo que quiere decir que si la frecuencia es mayor a la frecuencia del plasma, esto implica que la constante dieléctrica es mayor que cero, por lo que hace que también la onda se propague. Y ahora, si es que la frecuencia es menor a la frecuencia del plasma, lo que implica es que la constante dieléctrica sea menor que cero, y esto a su vez hace que la onda decaiga exponencialmente hacia el interior del metal. O sea, ya no se propague. Por lo tanto, lo que vamos a escribir ahora es la longitud de onda del plasma como 2pi por la velocidad de la luz sobre la frecuencia del plasma. Esta es una magnitud medible y solo depende de la densidad de los portadores de carga. Finalmente, presentamos justamente lo que es la longitud de onda medida de un plasma de los elementos del grupo 1A, y tenemos las longitudes de onda teóricas y experimentales, y viendo su variación gráfica en ambas regiones, cómo se generan. Pasaré a hablar sobre los plasmones. Estos tienen un gas de electrones que pueden tener oscilaciones en la densidad de la carga, ¿no? Hay tres magnitudes que van a ser involucradas. Estas son la J, la E y la P, que en este caso es la densidad. Todo es con el tiempo. Para resolver estas tres magnitudes o usarlas, se requiere de dos ecuaciones.
que sería en este caso la de continuidad y la de Maxwell. Esta última es divergente al campo eléctrico. Y también necesitaríamos una ley que es la ley de Ohm. Combinando estas tres ecuaciones, obtenemos una igualdad, que al reemplazar el dato, obtenemos la frecuencia que es al cuadrado, que es igual a 4pi por n e al cuadrado sobre m. Esto también es igual a la frecuencia al cuadrado por p, ¿no? Frecuencia al cuadrado de p. Aquí tenemos un modelo simple de una oscilación de la plasma, y abajo tenemos lo que habíamos obtenido anteriormente, pero en este caso la frecuencia EP es igual a la raíz 4pi por n por e al cuadrado sobre m. Solo lo pasó a raíz. Este último tenemos un electrón incidente, un plasmón, un electrón escacteriado. Este electrón disidente tiene una energía entre 1 a 10 kilovoltios. También la energía del plasmón puede ser de orden de 10 voltios, como mostramos un evento en el cual dos plasmones son creados. En la última gráfica vemos cómo hay un espectro de energía perdida por electrones reflejados sobre una película de aluminio que más o menos electrones primarios de 2020 voltios. Los picos observados en el aluminio son la combinación de pérdidas entre 10.3 y 15.3 voltios, donde la pérdida de 10.3 voltios es debidamente a plasmones superficiales y la pérdida de 15.3 voltios, que esta es debida a plasmones de volumen. Bueno, ahora pasaré a explicar lo que viene siendo la conductividad térmica. Los electrones, como ya sabemos, son los responsables de la buena conductividad de los metales. Después de una colisión, un electrón emerge con una velocidad dada por la temperatura local. Consideramos que los electrones se mueven de P a P, en contra del gradiente térmico, que viene siendo la siguiente ecuación. Bueno, una vez resolviéndolo paso a paso, nos saldría lo siguiente. Y pues luego, recordando lo que vienen siendo las siguientes fórmulas, nos saldría que K entre lo que viene siendo la conductividad, lo que viene siendo, es igual a V elevado al cuadrado por C sub V multiplicado por M. Sobre todo eso dividido entre 3 por N por E al cuadrado. Y pues observamos que lo que viene siendo la conductividad es igual a N por E elevado al cuadrado por lo que viene siendo la constante de tiempo sobre M. Bueno, si despreciamos lo que viene siendo el efecto de Seebeck y usamos lo que viene siendo las relaciones clásicas en el modelo de Drew, nos saldría lo siguiente, teniendo los siguientes valores y pues operamos y nos saldría la ecuación que vendría siendo K sobre la conductividad es igual a 3 entre 2 multiplicado todo eso por K sub B entre E, eso elevado al cuadrado y multiplicado por T. Y pues sabemos que ese valor que acabo de mencionar es igual a 1,11 por 10 a la menos 8. Y pues eso sería todo lo que viene siendo de la conductividad térmica. Y pues muchas gracias.